Bueno, como estamos en hora, para respetar un poquito el compromiso justamente de nuestra disertante del día de hoy y de toda la gente que sigue acompañando y que se suma justamente para esta ponencia, nos acompaña desde Colombia y representando a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas de Perú. Es psicólogo, máster en educación, doctor en psicología, escritor y conferencista, miembro de las siguientes organizaciones: la Federación Mundial de Salud Mental, la Organización Mundial de la Familia, la Organización Internacional de Conferencistas y del Parlamento Mundial de la Educación, también del Plan de Desarrollo Mundial, especialista en la promoción de la neuroeducación, educación psicoemocional y la educación para los derechos humanos, perteneciente a la red educativa cultural José Antonio Encinas de Perú y del Centro de Neurodesarrollo y Educación Socioemocional. El doctor Iván Martínez Díaz. Muy bienvenido, Iván. Todo suyo, el grupo desde ahora. Muchísimas gracias a ti, a los participantes. Un saludo especial desde Bogotá, Colombia. Voy a pedir una excusa pública. Me ven un poquito oscuro porque es que normalmente no es como el sitio donde yo trabajo. Es un sitio improvisado, pero para poder atender el compromiso, entonces si me ven un poquito oscuro, pues pido excusas, pero ya no puedo hacer más. Mucha luz como por atrás, pero no tengo luz acá de frente, entonces sin embargo espero que nos podamos concentrar en la propuesta. Estoy en Bogotá, Colombia. Eh, Quería comentarles antes de iniciar, duré cerca de 20 años trabajando en el servicio penitenciario, desde que tenía cerca de 19 añitos. Y esto me ayudó a mí a forjar unas propuestas que hoy vengo trabajando. Mara hablaba de educación para los derechos humanos. Y esta educación para los derechos humanos viene o está relacionada con esta propuesta de la cual vamos a hablar hoy, que es hablar de la gestión psicoemocional. Y esta gestión psicoemocional está en el marco de un libro que recientemente publiqué hace 8 días. Hace 8 días fue el lanzamiento del libro y se llama Iris. Entonces, parte de esta propuesta tiene una esencia. La gestión psicoemocional yo la puedo traducir como aprender a sanar las heridas del pasado o aprender a resolver las situaciones de la vida presentes que nos pueden llevar a unos estados de crisis. Con eso quiero que nos quedemos. ¿Cómo yo quiero que interpretemos un duelo? No podemos interpretar un duelo, o no quiero hacerlo en este momento, a interpretar un duelo únicamente desde la muerte, sino interpretar un duelo desde la pérdida de un ser querido porque trascendió a otro plano, pero también pudiésemos interpretarlo como la pérdida de algo querido, un trabajo, un familiar, un amigo, la pérdida de ese yo que durante muchos años me negué a soltar, la pérdida de una relación. Es decir, el duelo podemos traducirlo como la pérdida de algo que yo quería, que me daba seguridad, a lo cual yo estaba pegado. Es una pérdida. Y en eso quiero que nos concentremos hoy, en la pérdida, en lo que nos hace daño, en lo inesperado. Para poder iniciar, yo tengo una presentación acá. Voy a tratar de ser breve en el sentido de transmitir un poquitico cuál es la propuesta que yo tengo con educación psicoemocional. Y yo siento de que para poder manejar las cosas, o Goleman, la inteligencia emocional, las teorías de inteligencia emocional, me hablan de un autoconocimiento emocional. Entonces yo quisiera que nos preguntáramos primero, ¿cómo me he venido sintiendo esta semana o este mes o desde el año pasado? Yo me vengo sintiendo con toda la fuerza y la energía del mundo muy optimista,
o he estado absolutamente irritado o irritada, o estoy en la plenitud total, una calma que incluso no me deja ni moverme de la silla donde estoy, aún sabiendo que tengo que tomar decisiones, o estoy en un estado donde me estoy esforzando por ser feliz. ¿Qué es un estado de ánimo? Es un termómetro psicológico que me indica qué medidas o actuaciones debo yo tomar para evitar enfermar. Entonces, empezamos con la génesis de un estado de ánimo, de unas emociones, de unos sentimientos que me pueden llevar o conducir a unos trastornos mentales. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo puedo estar transitando libremente entre los cuatro. Es decir, me levanto con muchas ganas, tuve un problema en el trabajo, llegué por la noche, medité, estoy calmado y al otro día me levanté con culpa. No pasa nada, son estados de ánimo. ¿Qué es lo preocupante? Que yo lleve más de 3, 4 meses sintiéndome deprimido, más de 4 meses sintiéndome irritado con el mundo en una relación, o muy calmado a tal momento, a tal punto de que me puede estar tallando una puntilla, un clavo en la silla, y me talla, pero yo no me quiero mover de ahí. Para poder interpretar cuál es el origen de nuestras emociones y a dónde nos pueden conducir, yo qué quiero decirles hoy. Hoy tenemos un estado de salud mental severo, gravísimo, con más de 703.000 suicidios al año, con más de 1.000 millones de personas diagnosticadas con trastornos mentales, con un aumento en la tasa de suicidios de un 87.5 en los últimos 10 años, con una tasa de suicidios en hombres de un 80% frente a 20% de las mujeres, con una tasa de homicidios de 92% en los que los hombres nos estamos matando y las cárceles están atestadas de hombres violentos. Tenemos unos problemas de salud mental severos que yo considero que debemos conocer antes de saber cómo manejar estas aflicciones. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, Mara y mis queridos compañeros? Que yo no puedo decirles a ustedes cómo manejar un duelo cuando no somos conscientes que estamos en un mundo que está enfermando. Que yo no puedo decirles a ustedes cómo manejar un duelo si no somos conscientes de que hoy hay unos conceptos socioculturales que nos dicen que tenemos que esforzarnos para ser felices. Y ustedes no me van a desmentir esto. Posiblemente aquí haya terapeutas, psicólogos, educadores. ¿Cuántas personas conocen ustedes hoy que se les ve la tristeza en sus ojos, pero aún así ríen y sonríen? ¿O cuántas veces no nos hemos levantado de la cama sin ganas de hacer absolutamente nada, pero lo hacemos porque tenemos que sobrevivir? O simplemente nos aguantamos las lágrimas porque los hombres no lloramos, porque somos fuertes, berracos, decimos en Colombia. Y hay un concepto que es el positivismo extremo que hoy nos está llevando a tener una serie en cifras muy, muy altas de trastornos mentales, pero también de enfermedades físicas. Es decir, tenemos hoy un problema en el que queremos caminar por una línea de estabilidad emocional. Y esta es la línea que yo quiero que ustedes interpreten antes de que venga la crisis inesperada. Un duelo es algo inesperado. Los duelos suelen doler más cuando yo no los espero, cuando son noticias inesperadas, ¿cierto que sí? A diferencia de algo que yo sé que ya viene pasando. Como tengo un familiar enfermo muchos días, está decayendo, ya no hay esperanza, entonces como que yo me puedo estar programando de alguna manera. Pero ¿han pensado qué sucede cuando yo no espero nada? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿O cómo reaccionamos cuando recibimos esa noticia inesperada? Yo creo tener la respuesta a eso. Simplemente doy la, la visibilización y ustedes lo asocian. ¿Qué somos nosotros? Individuos que se esfuerzan por ser felices, buscando la felicidad, buscando la estabilidad emocional, que es esa línea amarilla que vemos ahí. Individuos
con muchos sueños, ¿cierto? Eso es lo que yo llamo el proyecto de vida, metas, ideales. Entonces, un ideal, voy a vivir con mi esposa toda la vida, porque el matrimonio es para toda la vida. Voy a crear una empresa, voy a tener mucho dinero, voy a ir a la universidad, voy a ir a Oxford, a Stanford, al MIT, voy a viajar a Alemania, Suiza. Me hago expectativas de vida. Todos tenemos esas expectativas. Son recreadas por los famosos proyectos de vida. Pero viene una pregunta. ¿Qué pasa cuando viene el fracaso o la crisis inesperada? Es decir, cuando pierdo la empresa, cuando viene una pandemia que me deja sin trabajo, cuando voy conduciendo en un estado anímico que no puede ser y por culpa de otra persona hubo un accidente y falleció alguien, o perdí un brazo o perdí una pierna. ¿Estamos preparados para eso realmente? ¿Quién de nosotros está preparado para una crisis? Puedo decir que nadie, ninguno de nosotros, porque nuestra educación siempre ha sido soportada en ese positivismo, en esa positividad extrema. Positivismo es otra cosa, una corriente filosófica. La positividad extrema, en conceptos de felicidad, de armonía, de belleza. Pero hay una realidad. Nos lo demostró Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración nazi, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras actuales. No estamos exentos de caer absolutamente todos en esta zona, que es una zona oscura, una zona de la adversidad. Entonces, los de la línea de la positividad extrema pueden decir, pero es que tú estás invitando a la gente a esperar lo malo. No, yo soy realista y yo no soy el psicólogo que le voy a decir que todo siempre va a estar bien. Lo que yo les estoy diciendo es que nosotros estamos transitando en esta línea bajo unos picos donde hay estados de felicidad muy placenteros, pero también hay crisis inesperadas. Ninguno de nosotros está exento de una crisis, de una enfermedad, de un accidente, de que nuestro país entre en guerra. No sabemos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo paro en estas crisis? Pues que mis creencias, todo lo que yo pienso, va a determinar lo que yo siento. Y estas emociones van a determinar lo que yo hago. Entonces aquí va a haber un proceso de teoría cognitiva conductual. Lo que yo creo es lo que va a determinar lo que siento y en consonancia lo que yo hago. Aquí es donde viene esa gran pregunta. Cuando viene esa crisis inesperada, viene un prejuicio que es que yo siento que no puedo. Entonces aquí es donde las personas desisten, donde viene la frustración, la impotencia, la desesperanza, incluso la desesperación, porque son emociones que están apareciendo que yo nunca había sentido. Yo no esperaba que mi esposo de 20 años me abandonara. Yo no esperaba que mi esposa de 20, 30 años en una relación se fuera con otro. Yo no esperaba que al ir a trabajar llegara alguien ebrio y me chocara el carro y yo perdiera una pierna y a raíz de eso no pudiera hacer mucho. Historias de resiliencia hay muchas. La situación aquí es que lo que nosotros tenemos que aprender no es que no podemos, sino que no sabemos. Entonces, el concepto de educación psicoemocional viene a decirle a las personas, específicamente lo que yo escribí en Iris, que nosotros debemos estar preparados para afrontar todos estos estados emocionales que son desagradables, no negativos. Y dado esto, para empezar a afrontar un duelo, como yo lo decía anteriormente, nosotros tenemos que aprender 3 cosas que me gustaría que tomaran ahí apunte. O Maratón fuera como el sintetizador y al final sacáramos una gran conclusión. Primero, si lo que yo estoy creyendo es lo que determina mis emociones y eso mis actuaciones, ¿qué debería yo empezar a cambiar y a transformar? ¿Cuáles son esas representaciones mentales? En muchos países y en muchas culturas, la representación mental sobre la muerte es muy diferente a la de nosotros los latinos.
Para nosotros la muerte es algo triste, algo catastrófico, algo devastador, algo muy negativo. Para algunas teorías o culturas orientales, la muerte significa trascendencia, significa el ciclo de la vida, la terminación de un ciclo de la vida. Están ligadas a la sabiduría, a otras cosas. ¿Qué tanto puede determinar esas creencias sobre la muerte o sobre el duelo, sobre la pérdida, nuestras emociones? Si yo creo que la muerte es trascendencia y que es la terminación de un ciclo de la vida, ¿pudiese estar asociando o experimentando emociones diferentes? Son preguntas que yo saco al aire. La teoría cognitiva conductual me ha dicho que es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a revisar, a analizar, es cuáles son esas representaciones mentales, esos pensamientos que hoy están haciendo que yo me sienta como me siento. Pero voy a hacer un paréntesis acá, sin culpa, ¿no? Porque algunos pudieran decirme, uy, ve, él me está diciendo de que yo enfermé por mi culpa. O él me está diciendo de que yo enfermé. No, pues de pronto la gente lo pudiese interpretar de esa manera. Hay tres cosas que nosotros debemos aprender. Uno, transformar nuestras representaciones mentales. Porque no quiere decir que porque las hayamos aprendido de la iglesia, de la familia, de la religión, de la escuela, sean buenas. Segundo, aprender a gestionar mis emociones desagradables, no desconocerlas. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. Y tercero, que mis actuaciones estén orientadas a un sentido de vida, no a un proyecto de vida. Porque está claro que los proyectos de vida funcionan, pero cuando no salen como queremos, que nos ocasionan frustración. Cuando yo tengo un sentido de vida, las cosas son más llevaderas. ¿Saben por qué? Porque elimino de mi mente todos esos fantasmas que están en mi cabeza. Es decir, las representaciones mentales que están en la cabeza son las que ocasionan que nos sintamos como nos sentimos. ¿Y qué comúnmente hay en la cabeza de todos? Posiblemente solo hay algunas, pero aquí hay un mundo de cosas que están en la cabeza de todos los seres humanos. Miedo al fracaso, miedo a envejecer dignamente, miedo a la muerte, querer controlarlo todo, conformismo, no sirvo para nada, las cosas no me salen como yo quiero, en 1985 me dejó Eustacio y no lo he podido olvidar, o en el 2050 me va a dejar, es decir, vivimos anclados al pasado o muy aferrados al futuro, o dependientes emocionalmente a los trabajos, o dependientes emocionalmente a las personas, al dinero, consumiendo anestesiantes emocionales, ya les voy a decir algunos, que hacen que hoy nos sintamos incapaces de solucionar situaciones que pueden ser pequeñas, pero también grandes. Por eso, nosotros tenemos que comprender que en un proceso de pérdida y de duelo, yo debo aprender cómo gestionar estas emociones, pero debo comprender qué impactos tienen las emociones. Les voy a hablar desde la teoría. ¿De qué nos acordamos nosotros en la infancia? Ustedes pueden poner ahí en el chat. Pero yo digo de qué se acuerda Iván Martínez en la infancia. Se acuerda de los recuerdos bonitos, pero también se acuerda de las cosas feas. De las veces que de pronto le pegaron a uno, de las veces que quedó solo, de las veces que no había almuerzo, de las veces que no podías llevar cosas para el colegio, de las veces que tú querías un juguete y no te lo pudieron comprar porque no había dinero, del momento en que se murió tu abuela, del momento en que se murió tu papá, del momento en que, es decir, yo pudiera estar evocando muchas cosas allá de hace muchos años. Y ustedes dirán, yo no me acordaba de eso, y evocan recuerdos. ¿Qué nos dice la teoría? Que la emoción que no se gestiona, es decir, que no pasa por un proceso ejecutivo y cognitivo adecuado,
se queda atascada. ¿Dónde se queda atascada? En los pensamientos y en los recuerdos. Y hay cosas que incluso yo creo que pudiera superar, pero si esa emoción está ya reprimida, guardada y no ha sido gestionada, esta emoción se va fortaleciendo y ataca con fuerza nuevamente. Por eso yo puedo estar hoy muy bien y un recuerdo de ver cómo alguien golpea a un niño me puede evocar un recuerdo de mi padre violentador, o me puede evocar la pérdida de un ser querido, o me puede evocar un momento de adversidad. Quiero que antes de poder como avanzar un poquito más, ustedes pregunten, ¿qué tantas heridas o tantos traumas o situaciones yo desconocía y están presentes en mí? ¿Cómo las estoy reproduciendo inconscientemente hoy en mi vida? Resulta que para aprender a manejar duelos, nuevamente, yo tengo que ser consciente de que tengo que gestionar esa emoción que me está causando ese duelo. Y una de las características del duelo es la negación, ¿cierto? Pero muchas personas se quedan atascadas en esa negación a sentir y a experimentar por este factor. Es un concepto que yo estoy apropiando mucho en mi nuevo libro que se llama Iris. Y ahorita les muestro un poquito sobre el libro. Incultura emocional. Otros autores le hablan de analfabetismo emocional. Yo voy a resumir esto en la incapacidad que hoy tenemos de reconocer que somos seres emocionales que pensamos, no seres racionales que sentimos. Que el 80 y un porcentaje más alto de todas las actuaciones que tenemos hoy como seres humanos las determinan nuestras emociones. Que muchas de las cosas que hemos hecho, bien o mal, están impulsadas por la emoción. Que hasta hoy nos hemos negado a aceptar que lo que sentimos, poniéndonos máscaras o armaduras, como decía Robert Fisher en su libro El caballero de la armadura oxidada. Que hoy muchos de nosotros, debido a esos mitos frente a la emoción, nos estamos negando a sentir. Y voy a poner un ejemplo así, muy de la vida. La señora que perdió a su esposo y no lloró cuando murió, porque a ella le enseñaron que tenía que ser fuerte, berraca, resiliente, y no lloró. Y volvió y se le murió su hijo, no lloró. Y resulta que a unos años se le desencadenó un cáncer de útero. Que haya relación, pues científicamente está demostrado que la inadecuada gestión emocional tiene relación con ciertas patologías como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades. La obesidad. Que sea exclusivo de una emoción es netamente pseudocientífico, pero que el cortisol y la segregación de neurotransmisores desagradables inciden en el desencadenamiento de una patología, sí está comprobado. Entonces, miren con qué máscaras andamos comúnmente. Me siento mal y digo, no me pasa nada. Yo estoy bien, yo no tengo que ajustar nada en mí, yo soy perfecto, perfecta. Yo no soy capaz de hacer eso, ¿para qué? A mí me dieron con todo lo contundente de la casa y acá estoy berraco, fuerte, aguerrido, ¿cierto? Me niego a cambiar, yo no necesito cambiar nada, todo está perfecto en mí, tengo que ser feliz. Estas son las máscaras que hoy tenemos todos. Únicamente por este concepto, mire. La incultura emocional está derivada en algo que yo llamo la positividad extrema. ¿Qué está haciendo que hoy no lloremos incluso en un duelo de un esposo? ¿Qué está haciendo que hoy no expresemos nuestras emociones cuando perdimos el trabajo de nuestros sueños? ¿Qué está haciendo que hoy no me sienta bien, que hoy no quiera expresar cómo me estoy sintiendo cuando estoy inconforme en mi trabajo?
cuando estoy insatisfecho con mi vida. Un concepto que se llama la positividad extrema, la necesidad excesiva de hoy estar bien, de ser felices. Eso es lo que está haciendo que la gente enferme. Eso es lo que está haciendo que las personas hoy en día se esfuercen por ser felices. La teoría que me está diciendo que entre más me esfuerce por ser feliz, más infeliz voy a ser. Que entre más emociones reprima, más se van a representar de alguna manera, a nivel mental, a nivel físico o a nivel de mi propósito de vida, de éxito. Y estamos cayendo en un juego de perfeccionismo donde en vez de validar nuestras emociones, nos estamos concentrando en tener cuerpos perfectos. Salas de cirugía atestadas de mujeres y de hombres queriendo cambiar su fisiología para verse más bonitos, debido a los altos estándares de belleza que nos metieron en la cabeza. Y muchachas consumiendo cualquier cantidad de pastillas para bajar de peso en tiempo récord. Y con una serie de trastornos mentales como la anorexia, la bulimia, los atracones de comida, una cantidad de trastornos alimentarios que hoy están llevando a la depresión a las chicas, especialmente, ¿no? O un perfeccionismo emocional, lo dije anteriormente, ¿no? Yo tengo que ser fuerte. ¿Cómo están? Muy bien. Para la sociedad no hay, solo hay dos emociones, bien y mal. No, ¿cómo está? Miren, no, bien, pero se le acaba de morir su mamá. No, bien, soy bien. Pero por dentro roto, ¿cierto? Con ganas de expresar. O un perfeccionismo social que tiene algo que ver con los demás. La necesidad de pertenecer, de encajar, de dar buena impresión, del qué dirán, uy, no, ¿qué van a decir si me ven llorar? Terrible. O un perfeccionismo intelectual donde digo yo tengo que poder todo, tengo que saberlo todo, tengo que tener excesivo control de todo. Estos elementos a nosotros, recuerden que si tiene pregunta, nos están llevando a una rigidez emocional. ¿Qué es esa rigidez emocional? La incapacidad de expresar lo que sentimos. La incapacidad de salir de los bloqueos que tenemos. La incapacidad de avanzar, de fluir, de trascender. La incapacidad de pedir ayuda. La independencia emocional, pudiera decirle yo. El creer que lo puedo con todo, que soy ese guerrero incansable que puedo con todo. Y sí, claro, nosotros podemos con todo, pero es que para poder con todo es más fácil andar liviano que andar con las cargas de esos fantasmas que vimos anteriormente. Entonces, comúnmente nosotros estamos bloqueando emociones de dos maneras. Uno, atascamos muchas emociones y las mandamos para una cárcel, las negamos debido a esos mitos, ¿cierto? Mitos emocionales, los hombres no lloran, las emociones son solo para las niñas, somos seres que razonamos únicamente, más cabeza fría, menos corazón, las emociones se controlan, es un mito. Todos esos mitos hacen que yo desconozca estas emociones y las mande para una cárcel. Y resulta que cuando a esa cárcel no le cabe un solo preso más, ¿qué pasa? Se explota. O hagan la analogía con una botella o un vaso. Se explota. ¿Y qué pasa cuando se explota? Pues mato al otro, agredo al otro, me autoagredo a mí mismo, no pienso en mis actos, es decir, actúo, luego pienso y luego me arrepiento. O simplemente mi cuerpo somatiza. ¿Cómo? Trastornos mentales, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos bipolares, psicopatologías serias. O aparecen alergias, me duele la cabeza, se me inflama el estómago y yo le echo la culpa a la comida. Esto es uno de los bloqueos que hoy están causando suicidios a nivel mundial, especialmente en los hombres, que no lloramos. Y el otro es el polo opuesto, es decir, ya expresamos mucho, entonces me estoy constantemente quejando de todo. Yo le digo a Aranzazú, ¿cómo estás? Y dices, bien, pues no tan bien como usted, pues que la vida me trata mal, es que yo soy una incapaz, es que
la vida es miserable conmigo y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo. Es decir, me quedo atascado en una cultura de sufrimiento. Ustedes van a decir, bueno, pero aquí, ¿qué es? ¿Hablo o no hablo? Sí, hable, exprese, pero resulta que todo mundo no tiene por qué enterarse de lo que usted siente. Primero, porque no le importa. Segundo, porque hay cosas que son muy íntimas suyas y por eso los pacientes hoy en día no le cuentan todo al psicólogo. Por eso los pacientes a veces ni siquiera al párroco de la iglesia le cuentan todo lo que sienten. Porque hay cosas que son tan íntimas, tan intrínsecas al ser humano que usted no las puede expresar. Ustedes van a decir, ¿a dónde va él con eso? ¿Se acuerdan? En el título dice gestión psicoemocional, ¿cierto? A través de la escritura terapéutica para manejar el duelo a través de la escritura terapéutica. Aquí voy al punto central de eso. Yo que quiero que ustedes aprendan a hacer o refuercen para los que ya tienen el concepto, que reconozcan que nosotros como seres humanos tenemos que estar transitando entre estos dos polos. Es decir, tengo que estar en un punto medio, ni reprimir mucho, pero tampoco estarme quejando. Porque reprimir mucho enferma, pero el estarme quejando victimiza. Ni muy positivo, pero tampoco muy negativo. ¿Qué me vende el discurso de la felicidad a mí? Sí, solo positivo. Solo positivo, positivo, positivo. Y entonces, al querer esforzarme por ser feliz, me pongo máscaras y eso me lleva a una cárcel emocional. Pero ¿qué me lleva el negativismo extremo? Pues a victimizarme, a tirarme en una calle 20 años a recibir monedas toda la vida porque ya me siento incapaz. ¿Sí ven los dos polos? Ni muy positivo ni muy negativo. Y para empezar a manejar eso, yo quiero que seamos conscientes de eso. Es decir, yo no voy a gestionar emociones si yo no comprendo que las estoy anestesiando. ¿Y cómo las estoy anestesiando? La música que escuchamos, que me programa de una manera. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se le muere a alguien? Dependiendo del contexto sociocultural. En los barrios pobres, populares en Latinoamérica, se van a beber trago. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando hay una ruptura amorosa, cuando hay una pérdida? Se van a embriagar, ¿sí se han dado cuenta? O se van a drogar, o empiezan a comer más y los hombres se suben de peso. Es decir, nosotros estamos utilizando mecanismos para anestesiar estas emociones que nos causan los duelos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con la tecnología, a través de nuestros equipos celulares, yendo a comprar cosas que no necesitamos, consumiendo cualquier pastilla que se nos atraviese, en el caso positivo, o acudiendo a oxicodona, oxicotin, fentanilo, eh, toda esta cantidad de medicamentos que estamos utilizando para anestesiar el dolor. ¿Y qué es lo que hoy está causando esta epidemia de salud mental en los Estados Unidos a raíz del fentanilo? ¿De dónde viene esa cultura de consumir medicamentos? De la cultura en la que nos dijeron que sentir dolor, muy bien, Graciela, de que anestesiar el dolor era, de que sentir dolor era malo. Entonces no me puede doler la cabeza porque es malo, pasta. Se me inflamó el estómago, pasta. Me salieron alergias, no, se intoxicó, pastas, pastas, todo es pastas, fármacos. ¿Qué hacen los muchachos cuando su papá y su mamá no los escuchan? Huyen y se escudan en la droga, en los barbitúricos, en las sustancias psicoactivas. ¿Por qué las personas con estados depresivos caen muy, muy grave? Porque empiezan a darles oxicodona. Y la oxicodona es totalmente adictiva. ¿O por qué consumimos tragos? ¿Sí se han dado cuenta? Es decir, todas las sustancias psicoactivas fueron creadas por ese sistema capitalista devorador para apaciguar la ansiedad y la angustia que nos provoca el ser productivos y el ser felices. O la diversión, viajes, sexo,
juegos, apuestas, partidos de fútbol. Es decir, la diversión también es un mecanismo para anestesiar emociones. Ustedes dirán, no, pero ¿no es bueno ir a la playa? Claro, es bueno ir a la playa. El problema es que Joana y Teresa se vayan para la playa y se endeuden para irse para la playa y no utilicen esos 8 días para decir, venga, yo voy a reconectarme con el mundo. Ese es el problema. El problema es que va, se endeuda y cuando llega, llega con más deudas y más preocupaciones. O comemos en exceso. Entonces, las tasas de diabetes y de obesidad obedecen hoy en día a la ansiedad que nos está llevando el excesivo control. No crean que en Estados Unidos hay una tasa de obesidad impresionante porque sí, gente que, ni que no descansa, o gente que trabaja mucho, o gente que se escuda en la religión. La religión es un anestesiante emocional. Van a decir, ¿por qué? Lo que sí no es un anestesiante emocional es la espiritualidad. La espiritualidad es el fin. La religión es el medio. Y resulta que las personas están utilizando la religión como fin. Y la religión te puede fácilmente invitar a no expresarle a tu esposo violador que no estás de acuerdo con eso. La religión te puede incitar a dejarte golpear. La religión te puede incitar a permitir abusos con fundamento en el perdón y la compasión. La religión te puede llevar a odiar a otro que piensa diferente. Y no hablo de religiones específicas, yo digo, hay que buscar en la espiritualidad, pero todo esto que vemos acá está presente en el día. Solo analicen en su entorno y díganme de esto que no está presente en su día o que no hacemos. Entonces, no vienen las culpas. Lo que pasa es que aquí viene la propuesta de cómo yo debo sanar esas emociones y esas heridas. Entonces, esta es la propuesta de gestión psicoemocional que yo tengo. Se llama IRIS. El libro tiene 4 competencias y 36 habilidades que están organizadas como desde el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas y sociales para evitar y prevenir enfermedades como patológicas, físicas, pero también mentales. Y a partir de eso, dentro de este libro hay un protocolo que es el protocolo MAPA, que es un protocolo diseñado con escritura terapéutica. Posiblemente no alcance a explicarlo hoy todo, porque voy a dejar un espacio para preguntas, pero sí quiero mostrarles en qué consiste brevemente el protocolo. El protocolo tiene 4 competencias, es decir, para yo aprender a sanar lo que estoy sintiendo, yo tengo que interpretar de dónde vienen estas cosas. Es decir, aprender a decir, stop, alto. Usted no puede tener un mejor trabajo si hoy por dentro está roto. Stop, usted no va a ser un mejor papá, un excelente esposo, un excelente funcionario si no hace pausas. ¿Para qué? Para interpretar cómo se siente. Para decir, me siento absolutamente destrozado y destrozada por esta pérdida que acabo de tener. Para reconocer que en mi cabeza hay monstruos. Entonces es lo que nosotros decimos, nosotros tememos identificar nuestros defectos, porque somos excesivamente perfeccionistas. Entonces, no, yo no, yo soy, mejor dicho, todo, por eso nos cuesta identificar nuestros defectos. Tomar altos para escribir qué emociones yo estoy sintiendo en ese momento. Me siento culpable, me siento frustrado, me siento incapaz, me siento incompetente, me siento esto, me siento eso, me siento eso. Es como un desafogue emocional que yo hago. Tomar altos para decir, venga, ¿qué necesita ese niño interior? ¿De qué carezco hoy? ¿Qué necesito hoy para avanzar? Necesito que me escuchen, necesito más afecto, necesito aprender, necesito perdonarme. Interpretar el origen está orientado a un reconocimiento de lo que hay acá adentro. Primero,
Lo segundo que yo debería aprender es aprender a reconectarme con la realidad, es decir, tomar altos para respirar, para aprender a alejarme, para aprender a escuchar, para aprender a pedir ayuda. Para decir, de los 1440 minutos que tenemos, me voy a tomar un minuto para respirar. No lo hacemos. Ustedes respiran, yo también, pero lo hacemos inconscientemente. Digan, ¿cuándo nos tomamos un minuto para cerrar los ojos, olvidarme de todo, absolutamente todo lo que hay a mi alrededor, de mi anestesiante emocional, ponerlo en modo avión y decir, por un minuto me voy a desconectar del mundo y me voy a conectar? Es decir, desconectarme para conectarme. Resulta que este, para mí, es el causante de muchas de las patologías que tenemos hoy. Que no tomamos, no hacemos altos, pero tampoco respiramos. Y resulta que si yo no respiro, mi sistema parasimpático siempre va a estar desregulado. Y mi sistema simpático, que es el estado de alerta, siempre va a tenerme en modo instintivo, estresado, con el cortisol a tope. Y entonces por eso no duermo, por eso no como bien, por eso ya no quiero tener relaciones con mi esposa, por eso no quiero nada, porque mi sistema parasimpático, que es el de la creatividad, está inactivo y por eso me enfermo. Aprender a reconectarme es volver a decirle a mi sistema parasimpático, venga, súbase, y el simpático baje, volver a nivelarlo. Y cuando eso es posible, entonces viene este proceso que es el pensar. Es decir, yo no puedo evocar memoria, no puedo pensar, no puedo tomar decisiones si estoy en modo instintivo. Identifico emociones, aprendo a respirar y ahí sí viene el proceso de automotivación, de hablarme, de preguntarme, de hacer metacognición en la cabeza. Entonces aquí es donde yo puedo decir, venga, ¿de dónde viene esa culpa? ¿De dónde vienen esos celos? ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿De dónde viene ese sentimiento de odio? ¿Por qué me siento incompetente? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué? Porque, es decir, es preguntarme por qué siento lo que yo ya identifiqué acá. Primero lo reconozco y luego sí lo identifico. Y luego ahí sí me hablo bonito y digo, no, tú puedes, vamos, tú te puedes equivocar, te abrazas, te perdonas. Pero es que esos son procesos que a nosotros nos inculca la teoría capitalista. No, perdónese, compadézcase. ¿Pero de qué? Si yo soy perfecto. Por un lado me dicen, soy perfecto, soy fuerte, soy aguerrido, puedo con todo. Y por otro lado me dicen que me perdone. No, yo no me puedo perdonar si yo no me compadezco de mí mismo. Es decir, si no me doy cuenta que estoy en la miseria, si no me doy cuenta que estoy muerto en vida. ¿Cómo me voy a perdonar si yo no soy consciente que he tocado fondo? Yo tengo que ser consciente que he tocado fondo para empezar a preguntarme por qué he tocado fondo, por qué me siento mal, por qué hoy estoy insatisfecho con mi vida. Y posterior a eso, pues se supone que yo tengo que tomar decisiones. Es decir, si yo identifiqué que tengo culpa, vergüenza, celos, que estoy mal, que estoy destrozado y devastado, y me doy cuenta que eso está asociado a mi sistema de valores, que está asociado a mis creencias, que hoy tengo que tomar acción sobre mi vida y no me puedo seguir quedando atascado en el dolor, en el altavoz emocional, como lo vimos anteriormente. Digo, ¿qué voy a hacer con esa culpa? Yo he comprobado que muchas personas que sienten dolor hacia un duelo y hacia una pérdida está asociado con la culpa. Debí haberle dicho, debí haberlo acompañado, debí haber hecho esto, debí. ¿Sí se han dado cuenta que nos da culpa cuando perdemos algo? Y no me refiero solo a las personas. Debí haber trabajado más, debí haber hecho más dinero, debí haber aprovechado más mi vida, debí haber priorizado más mi tiempo en ella o en él. Es decir, ¿qué vas a hacer con esa culpa? ¿Cómo vas a tomar decisiones?
Esto es básicamente para que ustedes interpreten un poquito, entonces yo quería hablarles un poquito de esto. Hay un ejercicio o especialmente la escritura terapéutica ha sido fundamentada por muchos profesionales en salud mental como una estrategia. ¿Para qué? Les voy a decir para qué. Para que yo aprenda a no ser el altavoz emocional, pero tampoco convierta mi vida en una cárcel emocional. Como psicólogo aprendí que las personas nunca eran sinceras conmigo y no las voy a culpar por eso. Es más, uno de psicólogo a veces tiene que buscar ayuda en otras personas y resulta que uno no se siente capaz de contarle todo a esa persona. Entonces yo decía, si yo no me siento capaz por culpa, por vergüenza, qué dirán, mi imagen, yo digo de pronto, ¿cómo serán las otras personas? Entonces yo empecé como a hacer introducción en la escritura terapéutica y me di cuenta que las personas que hacen ejercicios de escritura terapéutica suelen ser más sinceras consigo mismos. Les hablo un poquitico de qué fundamentos tiene la escritura terapéutica y luego les digo qué ejercicio yo puedo hacer. La escritura comúnmente en la historia del ser humano fue diseñada para expresar. ¿Para expresar qué? Los pensamientos, las emociones, los ideales del ser humano. Por eso a través de la escritura podemos encontrar literatura, podemos encontrar odio, podemos, o sea, todo lo emocional está expresado a través de la escritura. Está comprobado que la escritura tiene efectos positivos en el cerebro. Es decir, la escritura ayuda a ratificar emocionalmente, eh, incluso memorísticamente, todo lo que yo estoy viviendo. Es decir, yo ratifico eso. Fortalece procesos cognitivos en la persona. Pero está comprobado que la escritura terapéutica, es decir, como yo se la voy a indicar, en todos los estudios que se hicieron a lo largo de del siglo pasado, hablemos específicamente, muy primordial, más o menos década de psicología cognitiva, 1970, descubrieron que las personas que hablaban acerca de sus traumas, sus problemas, pero también de sus sentimientos, tenían unos avances significativos tanto en sus procesos de éxito, en sus perspectivas de felicidad, pero en su estado de salud. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible eso? Los estudios inicialmente, ¿qué me decían? Los estudios nos decían que cuando empezaron a explorar en la escritura terapéutica, ¿cierto? Les dijeron a un grupo de estudiantes que por 15 minutos hablaran acerca de sus traumas y sus problemas. Ojo, sentimientos aparte, traumas y problemas. Entonces, un ejemplo, yo le decía, Teresa Libet Moebius, vamos a coger un cuaderno y por 15 minutos vamos a hablar de sus traumas y problemas. Entonces empezaron ellos. Los zapatos me tallan, no tengo dinero, hoy no me alcanza para el almuerzo, hace 10 años se murió mi papá, en 1980 me pasó esto, me pegaron, en el colegio me encerraron, solo hablaron de eso. ¿Qué se dieron cuenta los expertos? Específicamente, Baker y Bell. Eso fue en 1986, mire. Ellos se dieron cuenta que cuando los muchachos hicieron esos ejercicios, empezaron a experimentar los primeros días pesadillas, se deprimieron, empezaron a sentirse muy mal. Es decir, su estado psicológico pareciera haber deteriorado, pero con los días eso pasó. Es como si hubiera una catarsis emocional. ¿Sí ve? Eso fue los primeros estudios. Pero después se dieron cuenta que cuando hablaban de cómo se sentían, dado esos eventos, las personas ya no experimentaban estas pesadillas y esos estados depresivos. Entonces nos dimos cuenta que escribiendo acerca de mis traumas, mis problemas, pero cómo me siento, eso tenía unos efectos muy grandes para nuestro estado psicológico,
pero también para el estado de salud. ¿Y por qué lo digo? Porque previo a estos ejercicios de escribir de 15 a 20 minutos durante 3 sesiones en una semana, posterior a la escritura se dieron cuenta que el sistema inmunológico de esos objetos de estudio había mejorado. Incluso algunos que tenían patologías, después de 6 semanas habían mostrado mejoría. La escritura terapéutica comprobó que hay considerables cambios a nivel cognitivo, emocional, conductual en el sistema inmunológico. La escritura terapéutica se usa en pacientes con artritis reumatoidea, con cáncer, con muchas personas. Entonces yo organicé un protocolo que es el protocolo MAPA. Se los voy a mostrar acá. Y el ejercicio consiste en ¿qué? Les voy a decir en qué consiste esto. Tiene el mapa de Panamá porque esto fue una conferencia que di en Panamá. Miren, este protocolo MAPA, ¿por qué lo pongo así? Para que nos acordemos de un mapa. ¿En qué consiste el ejercicio? Se los voy a poner de esta manera muy fácil, aunque si ustedes quieren profundizar muy bien, yo les aconsejo que adquieran el libro si lo pueden hacer, porque ahí está muy estructurado y es un ejercicio que está validado de 5 años con pacientes míos. Pero les voy a explicar, yo les explico, como dice el milagro, más no puedo todo el santo. Pero sí quiero decirles esto, miren. Si ustedes se dan a la tarea después de cualquier situación difícil, un duelo, una situación difícil donde usted no pudo expresar lo que sentía debido a estos contextos socioculturales, lo que yo aconsejo es que usted vaya, coja un cuaderno que nadie va a ver. ¿Cuál es la primera recomendación que yo hago con eso? Y la garantía de que tú vas a escribir con la seguridad de que nadie lo va a ver. Es decir, que no te va a dar vergüenza ni culpa, que te vas a poder expresar sin moralismos. Carl Jung, muchos de ustedes lo pueden conocer. Carl, ¿qué nos decía? Él utilizaba los ejercicios de escritura terapéutica y le decía a la gente escriba como quiera. ¿Y yo cómo lo hago? Yo le digo, escriba lo que la religión, la cultura, su mamá, su papá, la sociedad le dice que no es lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Es tanto el odio que usted siente que usted puede llegar a pensar que quiere matar a alguien, de un odio visceral, ¿cierto? Pero la religión que le dice, no matarás a nadie. Y la familia le dice, eso es un pecado, pero usted lo siente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Escribirlo o hacerlo? Lo que yo aconsejo es que tú cojas un cuaderno y expreses con groserías, sin moralismos, pensamientos, eh, uno dice pensamientos muy complejos que se vienen a la cabeza, escriba todo lo que siente, como lo siente, sin pena y sin vergüenza. Ese es un ejercicio, soltar todas sus emociones en un cuaderno a través de pensamientos. Escríbalo, escríbalo. Otra forma de interpretar o mostrar esas emociones, ese es el primer paso, es decir, el martes se fue una persona que yo quería mucho y empezó a escribirlo, a redactarlo. Y dice, me siento derrotada, desesperanzada, sola, incompetente, ta. Es decir, escriba cómo se siente ahí. Como bien lo decía ahí, dado sus problemas, dado los traumas, dado todo lo que siente. Escríbalo. Después, posiblemente eso le va a dar un tiempo en el momento de que muchas personas empiezan a escribir, pudiesen llorar o pueden hacer catarsis emocional, les pueden salir alergias. Yo he conocido personas que les salen alergias en la piel cuando hablan de sus familiares o de los problemas que han tenido en la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a alejarme. Decir, tengo que parar acá, me voy a regular emocionalmente, voy a mirar qué cambios fisiológicos tengo en mi cuerpo. Me salieron alergias, me puse rojo, me puse a llorar, se me inflamó el estómago, me dolió la cabeza. ¿Sí ven? Y si la persona no se siente capaz de hacerlo,
¿Qué digo yo? Deje eso que escribió ahí a un lado y después vuelva y lo lee y coge un resaltador o un color y empieza a subrayar todos esos pensamientos catastróficos. Un ejemplo, me quiero morir, porque la gente lo piensa. Eh, quiero dejar de existir, tengo mucha culpa por no haber hecho esto. Subraye todos esos pensamientos y esas emociones difíciles y pregúntese por qué las siente. Pregúntese por qué siente culpa, por qué siente vergüenza, por qué piensa en querer matar a otro, por qué piensa en querer hacerse daño, por qué lo piensa. Las emociones tienen un origen. Las emociones representan datos. No son solo respuestas fisiológicas. Detrás de cada emoción hay información. Detrás de esa culpa y esos sentimientos de impotencia hay información de vida, incluso de su niñez. Cuando usted se da la tarea de preguntarse por qué siente eso, ahí sí dice, ¿qué voy a hacer con esa culpa? ¿Qué voy a hacer con este pensamiento? ¿Cómo lo voy a soltar? 4 días por 20 minutos diarios, ¿sabe qué van a ayudar? A que usted desatasque todas esas emociones que están allá reprimidas en sus pensamientos y sus recuerdos. Obviamente, yo voy a aclarar, lo mejor es que cuando yo tenga situaciones difíciles, me apoye de un proceso de autoconocimiento, pero me apoye de los equipos profesionales. Para eso están los psicólogos, para eso están los psiquiatras, y rompamos los mitos que tenemos frente a la salud mental. Un mito importante, los que van al psicólogo están locos. Yo digo, los que vamos al psicólogo somos valientes. Los que buscamos ayuda somos valientes. Los que hablamos somos valientes. Los que nos quedamos callados creyendo que somos fuertes somos más débiles. Los que nos ponemos corazas creyendo que no tenemos que cambiar nada y que todo el tiempo lo cura todo, con el tiempo resultamos enfermando. ¿Cómo se enferma? El trauma, el duelo no gestionado y las emociones y los neurotransmisores, no es que una culpa tenga incidencia en un cáncer, no es que sea así, sino que el cortisol y todo lo que genera los efectos del cortisol rompen la cadena más débil. Entonces, si yo tengo antecedentes epigenéticos de una patología mental, de una patología física, o debido a mi entorno o debido al ambiente, mi genética se ha afectado, el cortisol va a romper el lado fuerte. Entonces ahí es donde aparecen las metástasis. Ahí es donde aparecen las fugas emocionales, donde aparecen los rasgos psicóticos, donde aparecen estas desconexiones de las personas. Entonces, ahí está el ejercicio. Escriban, escriban mucho. Cada vez que se sientan mal, busquen un lugar seguro y escriban, escriban, escriban. Y verán que eso les va a ayudar a sentirse mejor. Es un tema muy extenso, Mara. Muchas gracias a la Academia Trascendencia, pero traté de brindar la información mayor posible porque no me gusta irme a lo práctico sin haberle explicado a las personas cómo es el origen. Entonces, muchas gracias por escucharme. Si hay preguntas, comentarios, sugerencias, y ya, voy a retirar la presentación. Muchísimas gracias, doctor Iván. La verdad que un placer escucharlo. Ya estamos teniendo mensajitos por interno de la excelencia de su ponencia. Mucho interés también en saber dónde pueden adquirir su libro, porque bueno, es de mucho interés. Así que, bueno, si nos pudiera responder dónde podemos empezar adquiriendo Listo. su libro, sería El genial. libro se llama Iris, un viaje emocional hacia la plenitud y el bienestar integral. Voy a aclarar algo, no es un libro positivista, pero tampoco es un libro negativista. Es un libro que te dice, tienes derecho a sentirte mal, pero tú eres el dueño de tus actuaciones. Es un libro de neurociencia y aporta un protocolo, un nuevo modelo de educación psicoemocional. Hoy puedo decirles que es el modelo de educación psicoemocional más completo que hay. Segundo,
Para Colombia, si hay personas de Colombia, lo pueden adquirir a través de la página del CINEVI, cinevi.org, que es la página del Centro Internacional de Neurociencia y Bienestar Integral. Y para el extranjero está disponible a través de Busca Libre. Busca Libre hace envíos a Chile, Argentina, Perú, a muchos sitios, buscalibre.com o a través de Amazon. En Amazon están las dos versiones, el ebook y el libro impreso. En Amazon es más favorable para Estados Unidos y México, incluso España, pero para aquí Latinoamérica por Busca Libre. No vean el precio, miren, se lo voy a decir acá. Ese libro se lo escribí con una sola intención, que es ayudar a las personas a resolver sus propias situaciones. Rompe absolutamente todos los mitos que hay sobre la felicidad, las emociones y la salud mental. Y aporta dos protocolos de gestión psicoemocional, que es el protocolo ARPA y el protocolo MAPA, que están muy completos, fundamentados desde la neurociencia. Entonces, es un libro que no es un gasto, es una inversión para su salud mental y les va a servir muchísimo, especialmente a los que son terapeutas, psicólogos, médicos, líderes. Es un libro que es un manual y está prologado por Pilar Sordo para quienes lo conocen. Pilar hace unas apreciaciones muy, muy fuertes del libro y dice, según dice Pilar, es un muy buen manual para tenerlo de consulta. Entonces, ahí lo dejo abierto a ti por la invitación. Muy bien. Bueno, muy interesante. Ojalá podamos adquirir el libro porque, bueno, todo lo que es neurociencia es muy interesante y muy necesario también. Tenemos comentarios. El doctor Sergio dice, estimados, felicitaciones. Me interesa su libro, ¿cómo se adquiere? Bueno, nuevamente. Graciela dice, muy claro. Libet, qué maravilloso, gratitud enorme por tanta información. Clara dice, gracias, muy interesante. El doctor Sergio dice, Pilar Sordo, una chilena que viene seguido a Argentina, sus conferencias son muy Dame constructivas. un segundo, te muestro el libro. Bien. Mira, es que no sé si alcancen a ver, espérame, le quito el fondo a esto. Esto es un arco iris y el arco iris tiene una fundamentación filosófica. Es decir, el arco iris es un viaje de la confusión a la trascendencia, que ustedes lo pueden ver desde dos perspectivas. Solo quiero que piensen en esto. El rojo, si yo lo veo o les pregunto a ustedes que lo interpreten desde lo positivo, desde lo bonito, ¿ustedes qué me van a decir? Amor, pasión, ternura, alegría, ¿cierto? Pero si le digo que lo interpreten desde el negativo, qué puede representar? Venganza, sangre, revolución, muchas cosas. El arco iris es el arco iris que hay adentro de cada uno de ustedes. Iris te da unos manifiestos, se llama iris por las 4 competencias, pero tiene una connotación filosófica. Y esa connotación es que quiero que ustedes lo interpreten desde la mitología. Iris era la diosa que anunciaba el fin de la tormenta en la mitología griega. E Iris, el arco iris, fue el pacto de alianza que hizo Dios con Noé de que nunca más iba a haber un diluvio. Entonces, Iris es un libro de esperanza, pero que te dice que adentro de ti hay unos colores de unas emociones. Y tú eres el que le da color a esas emociones. Pero para darle color a esas emociones, yo tengo que transformarme. Y para transformarme, tengo que aprender. Y para transformarme, tengo que morirme. Así, metafóricamente, morirme para volver a nacer, dejar atrás ese viejo yo, dejar de esforzarme por ser feliz, dejar de esforzarme por tener, por conseguir, dejar el ego a un lado, dejar de creerme que soy importante para no sufrir tanto. Soy valioso, soy necesario, pero no soy el centro del universo, no soy nadie, porque ese ego es el que hoy nos tiene enfermos.
Ese consumismo capitalista es el que hoy nos está enfermando. Entonces, Iris no es un libro que te vende felicidad, pero tampoco te vende tristeza. Es un libro que te vende emociones, que te dice que sentirte bien y sentirte mal es válido, que tienes derecho a estar roto, que tienes derecho a quebrantarte y tienes derecho a morirte para salir adelante otra vez. Morirte metafóricamente, ¿no? Porque, entonces, mire, es un libro, tiene 325 páginas, pero yo les aseguro que es un libro con mucho contenido, no tanto teórico, sino más de vida. Te habla de cárceles, te habla de personas, te habla de la señora del supermercado, te habla del señor del bus, te habla incluso de cosas mías. Entonces, aprovechen que ahí está el libro, ahí estamos en el tema de promocionarlo. Aunque no vine a promocionar el libro, yo aproveché la oportunidad que me dieron para poder avanzar. Bienvenido sea, porque justamente su tema abordaba todo lo que era la escritura terapéutica. Entonces, cómo nos fue llevando fue muy interesante y bueno, nos deja con esto, esta necesidad, ¿no? De querer adquirirlo y conocer y adentrarnos un poquito más. Sergio, ¿querías consultar algo? Me disculpas, yo le contesto esta pregunta a May, que no quiero que, y ya le digo, mire, no entendí lo de escribir 20 minutos, no. Escriba 20 minutos lo que le salió. Si usted tiene un problema, escríbalo. Al otro día escríbalo hasta que usted sienta que ya no hay nada más para escribir. Hay personas que pueden durar hasta 2 semanas escribiendo, pero hay personas que con solo 20 minutos ya sienten liberación. Entonces no es escribir lo mismo. Si tú sientes la necesidad de escribir lo mismo, escriba sobre eso. Escriba, pero por eso les digo, es necesario ver el protocolo bien para entender porque está guiado por unas competencias, por unas preguntas, u orientarse por otros medios para hacerlo correctamente. Inicialmente yo le digo, escriba, sí se va a sentir mejor, pero no va a atender el trauma. No lo va a atender si no sabes cómo hacerlo. Entonces, eso lo determina tu necesidad. Ahora sí, Sergio, doctor Sergio. Bueno, antes que nada, más que felicitarlo, diría que excelente. La verdad que nos ha llevado a transitar por un camino realmente desde eso de plantar la semillita y ver cómo echar raíces y ver crecer ese árbol para desarrollar nuestras emociones. La verdad lo felicito. Ya estaremos viendo su libro y también, a ver, trajo a colación muchas cosas que los psicólogos sociales y otras producciones utilizamos como herramienta de estudio y formación, que es la de El Caballero de la Armadura Oxidada, que no solamente es esa versión, sino que después está La Vuelta del Caballero. A muchos nos ha servido no solamente como herramienta de estudio, sino como herramienta de construcción y reconstrucción personal y emocional. Y valido muchísimo lo que dice con respecto a poder tener la capacidad de escribir nuestras emociones, porque justamente a partir de poder tener la capacidad de escribir las emociones tal cual nos fluyen, podemos ir sanando y modificando estas heridas que a veces, es más, como dicen desde la psicología, ¿no? Como usted también lo ha comentado, venimos resignificados, pero también venimos como agarrados desde antes de nacer, ¿no? Porque somos sujetos condicionados, porque hasta nuestro propio nombre, así dice, ¿qué te van a hacer? Es un niño. ¿Y cómo le vas a poner nombre, Sergio? Entonces ya venimos precondicionados desde el área perinatal. Entonces, fíjense qué importante que es esta deconstrucción sociocultural y psicológica y espiritual. Muy buena la aclaración respecto a la diferencia entre espiritualidad y religión, más yo como miembro de una iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona para resumirla, realmente compartimos esa cosmovisión que usted nos ha planteado, así que muy interesante y agradecerle por su ponencia. Un abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias, Sergio. Quiero hacer un paréntesis. Aquí en el libro yo digo que recomiendo primero leer mi libro y luego leer a Robert Fisher. Les van a decir, ¿por qué? Porque yo a Robert Fisher me lo leí cuando era un niño y yo no interpreté el mensaje. Cuando yo empecé a abordar el camino de la educación emocional, especialmente en el 2018 en Argentina, yo conozco educación emocional por Argentina, y ya aprendí cuando volví a leerlo
al leérselo a mi hijo, interpreté el mensaje de una manera diferente. Incluso esa película del perfume o el libro del perfume, después de aprender ciertas cosas, ya no veo las personas de una manera como tan racional como lo vemos ahorita. Entonces, muchas gracias, Sergio, y a ti. De nada. Bien, muchas gracias. Antes de darte la palabra, Libet, quería comentar que en Amazon está justamente el libro en pasta blanda a $17.99 y por Kindle lo pueden tener al instante por $8.99. Así que ya les paso el chivo porque, bueno, ya anduve averiguando justamente para poder adquirirlo. Libet. Bueno, realmente fue un placer escucharlo. Simplificó de manera maravillosa todos los conceptos, muy claro. En cuanto a lo que decía Sergio también de la espiritualidad y la religión, tiene mucho que ver. Yo soy terapeuta holística, también tengo mi parte religiosa, pero sé que son dos cosas distintas. Me interesó mucho la forma de esto de dejar claro el volver a uno, ¿no? El reconocer las emociones, el saber qué nos pasa, y como decía Sergio, también este reset que nos hicieron desde culturalmente, desde que nacimos y todo lo que aprendimos, y esta deconstrucción que nosotros tenemos la posibilidad hoy por hoy de poder hacer y de llegar a personas también a ayudarlos, a entender qué les pasa, a comprender. Así que un placer enorme ha sido escucharlo. Mil gracias por este tiempo que se ha dedicado y seguramente también estaré adquiriendo el libro porque me interesa mucho y la verdad fue un placer enorme. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti. Acepto todas las invitaciones que haya. Todas, todas. Ahorita estamos en ese propósito, ayudar a universidades, a llegar a mucha gente, porque es que esa es la intención ahorita. Yo dije, escribimos el libro y luego vamos a llegar a la gente porque necesitamos trabajar entre todos. Entonces acepto invitaciones a las universidades, a donde quiera, las emisoras. Yo ahorita me están llamando muchísimo, pero yo ya llevo en un camino ya desde 2018. Desde 2018 vamos, entonces muchísimas gracias, y lo hago con todo el cariño. Claro que sí, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias a todos los que están hoy presentes, a quienes lo van a ver también por grabado. Agradecerle por todo el conocimiento, por todo lo que nos presentó hoy. Dejarle la invitación para que, si en algún momento puede, nosotros tenemos la diplomatura en inteligencia emocional, por ahí puede brindarnos algunas herramientas, así que desde ya está cordialmente invitado. Y bueno, si por algún motivo o algo quieren hacerle alguna consulta, pueden dejarla en el grupo y se la estaremos pasando al doctor. Sin embargo, ahí Muchísimas dejé mi gracias. correo, mira, ahí dejé el correo. Ah, Tienes mi teléfono, sí. entonces lo que necesiten, miren, ahorita tenemos un propósito social muy fuerte, incluso desde el Centro Internacional de Neurociencia tenemos muchas alianzas, muchos contactos, hay que seguir trabajando, no solo con temas de gestión emocional, sino temas educativos. La educación psicoemocional yo ahorita la estoy trabajando desde la construcción de paz. Estoy diseñando un modelo de educación psicoemocional para la construcción de paz. Hay que llegar a las escuelas, hay que llegar a las universidades, hay que llegar a la conciencia de la gente. No podemos seguir que nuestros niños, nuestros hombres se sigan matando. No podemos permitir eso. Aquí no juega el género, aquí no juega el odio, aquí tenemos seres humanos. Entonces la idea es que trabajemos entre todos. ¿Cómo trabajamos entre todos? Atiéndase usted. Eso no es ser narcisista. Priorizar en usted no es ser narcisista. Su mundo no está bien si usted no trabaja en usted. Invierta en usted. No vean el costo del libro. El libro queda para toda la vida. Las cosas que uno consume en el día a día se van rápido. Son efímeras. El aguardiente, el trago, el licor, los celulares son efímeros. Los libros quedan para toda la vida porque nos acompañan en las bibliotecas, nos acompañan en el pensamiento. Entonces, muchísimas gracias a ti, Mara, Academia Trascendencia, muy bonito, estoy para servirles, acepté la invitación muy gustoso y me alegra mucho ver todos esos mensajes
que escriben acá. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Iván Martínez Díaz, que nos acompaña desde Colombia representando la red educativa cultural José Antonio Encinas y también el Centro de Neuroeducación y Educación Socioemocional, CINES. Vamos a continuar luego a las 17 horas en horario de Argentina con la operadora Gisela Casela con una temática muy interesante, así que nos volvemos a encontrar 17 horas. Muchísimas gracias a todos.